Bien. Bueno, ustedes en los códigos pueden ir viendo, digamos, como sugerencia, quien esté interesado también en profundizar un poco y pueden ir viendo los ejemplos que estamos mostrando. Las presentaciones están acá. Entonces, no tengan miedo de ir cambiando parámetros y ver qué pasa, cómo se cambia el p-valor, cómo cambia eh, los, los valores críticos, si pasa de aceptar a rechazar. Y lo importante es que tengan claro los conceptos que significan, digamos, esos términos de significancia, error de tipo uno, error de tipo 2, em, cuando región de rechazo, región de aceptación, aceptar la hipótesis nula, hipótesis alternativa, hipótesis alternativa bilateral, unilateral. Después el procedimiento es muy sistemático, muy mecánico, y uno lo adapta a la situación al caso particular que tenga. Entonces, este ejemplo 11 era el de los autos, que tomamos solo los de 6 cilindros, y era el caso del t-test, del T, del TD Student. Teníamos pocos datos, 7 datos, hacíamos el QQplot. Fíjense que este es el gráfico del QQplot. Después planteamos, le decimos cuál es la hipótesis nula, 11.7. Calculamos el estadístico de prueba, T sub 0, con la expresión que está en el apunte. Eh, y bueno, nos dan nuestros resultados. Valor del estadístico muestral, p-valor, el cual era muy grande. Eso implicaba que no rechazábamos la hipótesis nula. Bueno, otros gráficos que están en el apunte. Y esto es lo que les decía. Esto que hicimos recién fue como paso a paso, lo que dice la teoría. Bueno, ¿cuánto vale la hipótesis nula? ¿Cuánto vale el estadístico de prueba? ¿Cuánto vale el p-valor? Sin embargo, Python tiene una librería que nos permite calcular el t-test en dos líneas, no sé, en una línea. Esta es la línea del t-test. Entonces, está dentro de la librería stats o del módulo stats em, de SciPy, la librería SciPy, y es la función t-test, t-test, eh, una muestra, un one sum. Entonces le tenemos que pasar como parámetros los datos y la hipótesis nula, digamos, el mu sub 0. Y nos devuelve el p-valor 0,455. No nos devuelve el mismo. Acá habíamos visto 0,28 porque, digamos, no tenemos acceso internamente qué es lo que está haciendo esta función, em, de dónde está sacando los valores, con los valores que nosotros le damos, pero claramente coincide con el resultado que obtuvimos, que es un p-valor muy alto. Por otro lado, esto no sé si ya lo habíamos hablado, pero aprovechen, se están trabajando en el collab, cualquier duda que tengan, no hace falta ir a buscar a em, hoy en día, digamos, siempre es recomendable buscar bibliografía, libros en papel, pero ya hoy en día, para hacer una cuestión más rápida, tenemos la IA metida en el Colab. En este caso, como es de Google, tiene Gemini. Metemos acá, yo copio esta línea. A ver, voy a achicar.
¿Me podrás explicar qué hace esta función, esta línea de código? Eh, Me está pegando. Ah, a ver. Em, bueno, me lo está explicando en inglés, podríamos aclararle, explícamelo en español. Y entonces, el que quiere saber un poco más, nos va a decir qué es lo que está haciendo, cuáles son los parámetros, los datos, qué tiene que ver con qué hace eh, esta variable tstatics. No, simplemente como ejemplo, aprovechemos esta posibilidad. Obviamente, em, como dice acá, Gemini puede cometer errores, siempre hay que verificar. No nos creamos lo primero que nos dice, también cuestionemos la respuesta, pero como una primera ayuda es muy buena. Em, bueno, nada, como para que vean que también uno puede estar, esta línea y qué hace, entonces con esto también se pueden ir ayudando con los códigos de ejemplo que le vamos pasando. Y por supuesto siempre la idea es que estos códigos también les puedan servir, cualquiera de los códigos que estamos viendo en este curso o en los que siguen, que van a ver, que les puedan servir después a ustedes con los datasets, con los, los análisis que van a hacer, o que quieran hacer, que tenga que ver con lo que ustedes hacen, trabajan, estudian, etcétera. Esto mismo que está hecho para un auto de 6 cilindros, poder aplicarlo para el tema de interés de ustedes y que tengan más o menos cómo es que se realiza, una noción de eso. Bien, bueno, lo mismo con los otros ejemplos, no los voy a continuar porque es tarea de ustedes. La actividad práctica de esta semana es que ustedes corran los códigos y vayan viendo, tratar de entenderlos, etcétera. Em, y por último, la última presentación que nos queda es, digamos, similar, pero haciendo test de hipótesis a otra cuestión. No es ni a la media ni a la varianza, es a la proporción. A la proporción, ¿qué es la proporción de una población? La cantidad sería un subconjunto de la población completa que cumple con cierta cualidad. Em, por ejemplo, la proporción de chicles rojos, como veíamos ayer, el otro día. Entonces podemos hacer test de hipótesis sobre proporciones, test de hipótesis sobre diferencia de proporciones. Entonces, vamos a ir ya sabiendo cómo es el proceso, vamos a ir un poco más rápido, porque el procedimiento es similar. Lo que acá tenemos que definir quizás un poco es a de qué hablamos cuando hablamos de proporciones, qué distribución siguen, cuando las muestras son grandes, etcétera. Entonces, como ejemplo motivador, tenemos un ejemplo que es el ejemplo 15, un dataset tomado del INDEC que nos muestra una encuesta denominada Encuesta Nacional sobre Prevalencia de Consumo de Sustancias Psicoactivas, bastante largo, que en definitiva lo que nos da es información sobre cuántas personas
¿Cómo es la distribución de bebidas alcohólicas, en este caso cervezas, durante un fin de semana? En este caso en el Gran La Plata, pero también tenemos en el Gran Rosario, en el Gran Córdoba, en distintos lugares. Entonces, nosotros en este ejemplo analizamos el caso del Gran La Plata. Vamos a contar la proporción de personas que beben al menos 3 cervezas por día el fin de semana. Em, los datos están en el INDEC, los pasamos a un archivo CSV. Ustedes se los estamos compartiendo en los materiales. Está ese archivo. Em, hay, ese archivo es bastante grande. Tiene distintos códigos ese archivo. Entonces, em, en el caso de Gran La Plata, cada sector está, digamos, codificado, tiene un código de identificación. En el caso del Gran La Plata es el 6. Si fuese otro número, sería otro lugar. Bueno, acá una especie de limpieza un poco de los datos, porque hay datos que son... eh, aparece 888, entonces se reemplaza ese 888 con 0. Son personas que no beben alcohol. Y en definitiva, con el dataset que nos quedamos, buscamos una proporción. Dice, si ejecutan, podrán ver que tenemos 204 personas. Se consideraron 204 personas. Em, y de esas 204 personas, 87 son las que beben al menos 3 cervezas durante un fin de semana. O sea, el éxito. Aunque no estemos de acuerdo con que éxito sea eso. Para este caso, tenemos 87 con sobre 204. Es la probabilidad de la proporción. Es la proporción observada. Bueno, entonces, ese tipo de ejemplo es un ejemplo de distribución binomial, nuevamente, como el de los chicles. Es una distribución binomial donde tenemos éxito o fracaso, bebió esa cantidad o no bebió esa cantidad. Em, tenemos el número total de la muestra. Entonces lo podemos considerar como una distribución binomial. Em, a su vez, como ese número es grande, 204 lo podemos considerar como una distribución normal. Entonces es aproximadamente normal. em, y vamos a... cuál es la idea? ¿Cuál es el objetivo? Buscar un posible después estadístico de prueba para poder realizar un test de hipótesis. Entonces, sí, esto tiene que ver con cosas que vimos en la primera clase, la distribución binomial, cómo era el valor medio de una distribución binomial, era n por p, siendo p la probabilidad de un éxito. Y la varianza de una distribución binomial era n por p por 1 menos p. Acá está la demostración. Como lo estamos suponiendo, em, estamos aproximando por una distribución normal. En este caso, a su vez, proponemos una estimación puntual del parámetro P definida como una variable aleatoria x sobre n. Entonces, esto va a afectar, calculamos la esperanza y la varianza de este estimador y nos da esto que está acá. O sea, cancelamos la n, una de las n. Bueno, al margen de eso, ahora vamos a plantear un test de hipótesis sobre la proporción. Entonces, podemos preguntarnos,
¿Hay evidencia suficiente para decir que más del 35% de la población del Gran La Plata toma al menos 3 cervezas por día el fin de semana? Fíjense que estamos considerando nos estamos preguntando si más del 35%. Entonces, ¿qué les parece? La hipótesis va a ser unilateral, bilateral, lateral a la derecha, izquierda. Pues ya con esta pregunta que nos estamos planteando, no nos interesa si hay menos del 35%, nos interesa si hay más del 35%. Entonces, la hipótesis alternativa va a ser unilateral a derecha, va a ser con un mayor. Y la hipótesis nula va a ser el 35%. O sea, si la proporción es 0,35, como dice acá. La hipótesis nula es si P es 0,35. Em, Nos falta definir el estadístico de prueba. Definir si el test es unilateral o bilateral, ya lo dijimos, va a ser unilateral a la derecha. Y el alfa o trabajar con el p-valor. Entonces, acá vemos que la hipótesis alternativa es P mayor que P sub 0. Y el estadístico de prueba va a tener esta expresión. ¿Por qué esta expresión? Es ¿se acuerdan cómo era antes? El x media menos la hipótesis nula sobre la raíz cuadrada de la varianza sobre n. Perdón, sobre la raíz de n. Bueno, acá sigue esa lógica. En lugar del x medio, que sería la esperanza de x, vamos a buscar acá esta última expresión. Estas dos expresiones que vimos acá es lo que vamos a terminar usando la esperanza de la proporción y la varianza de la proporción. Entonces, em, tenemos, perdón, el x sobre n sería este valor x sobre n menos p sub 0 dividido la raíz cuadrada de esa varianza, que sería la desviación estándar. Bueno, en definitiva, este es el estadístico de prueba de la proporción y si p0 es verdadero, esto va a tener una distribución normal 0,1, normal estándar. Entonces planteamos esta, hipótesis nula, hipótesis alternativa, calculamos el estadístico de prueba con los valores que tengamos. Con ese estadístico de prueba calculamos los valores críticos o directamente calculamos el p-valor con un alfa asignado. Entonces, las fórmulas son las mismas que antes. El p-valor eso lo calculamos como la probabilidad de estar en la región de rechazo, siendo que h0 es verdadero. Y nos da un p-valor de 0,011. 0,011 es un valor chico que lo que nos dice es que con un error del 5%, un alfa del 5%, este p-valor es más chico que el alfa, con lo cual estaríamos rechazando la hipótesis nula con un error del 5%. Pero a su vez, si tomáramos un alfa de 1%, este valor es más grande que alfa, 0,01, con lo cual estaríamos aceptando la hipótesis nula. Donde está justo hasta el 5% la rechazamos. Con un error del 1%, no, la aceptamos. Bueno, y Python tiene también una línea, una función que nos permite calcular eh, el p-valor para el caso de un test binomial, un test de hipótesis binomial. Entonces, fíjense qué parámetros le pasamos. Le pasamos la proporción o la probabilidad, 0,35, que es la hipótesis nula. Le pasamos el valor de n, que este valor tiene que haber sido definido antes. Y le decimos que la hipótesis alternativa en este caso es mayor. Podría ser mayor, podría ser igual, podría ser menor. En este caso le decimos que la alternativa es mayor. Entonces nos calcula el valor del p-valor y nos da 0,014.
Antes, como nosotros lo hicimos paso a paso, nos dio 0,011. Bueno, acá sí, bastante parecido. Las conclusiones son las mismas a las que llegamos usando esta simple librería. Bueno, conclusiones preliminares. Respecto del ejemplo, debe remarcarse que el p-valor rechaza H0 por una significancia del 5%. Es decir, existe evidencias para decir que la proporción de los que beben al menos 3 cervezas es mayor que el 35%. Y en general, la aproximación normal a la binomial es interesante porque nos permite realizar un cómputo rápido usando el z-test. Es útil para calcular el tamaño de muestra también. eh, y si tenemos pocos datos, tendremos que utilizar la distribución binomial y en Python podemos usar la función que vimos recién. Bueno, entonces acá está la parte teórica, digamos, del análisis que hicimos, que vimos recién, eh, el estadístico de prueba que planteamos, es la proporción P estimada menos el P sub 0 que proponemos nosotros, como hipótesis nula. Tenemos los tres casos, si es hipótesis bilateral, alternativa bilateral, cuándo se acepta y cuándo se rechaza. Si es el caso 2 unilateral a la derecha. Si es el caso 3 unilateral a la izquierda. Y los cálculos de los p-valores que coinciden con los, las expresiones que hemos visto antes para el primer caso, el test de la media. Acá dice, expresiones similares al test de hipótesis para la media con varianza conocida, el primer caso que habíamos visto. Y finalmente, el último test que vamos a ver por hoy es un test sobre la diferencia de proporciones. O sea, no nos alcanza, no nos es suficiente calcular un test de hipótesis sobre una proporción, como vimos recién, sino sobre la diferencia de proporciones. Em, Muchas veces es de interés poder comparar distintas poblaciones, dos poblaciones diferentes, y comparar esas proporciones. Entonces, en lugar de compararlas por separado, lo que hacemos es comparar la diferencia. ¿Y qué vamos a decir? O sea, tenemos dos poblaciones distintas, que uno podría hacer el análisis por separado y sacar alguna conclusión por separado. Pero lo que queremos es comparar esas dos proporciones de las poblaciones. Por ejemplo, lo que pasa en el Gran La Plata con lo que pasa en el Gran Córdoba, o el Gran Rosario, o Capital Federal. Entonces, queremos comparar dos poblaciones distintas, a ver si la proporción son iguales o no. Entonces, cuando hacemos el test de hipótesis sobre la diferencia de esas proporciones, ¿qué piensan que plantearíamos como hipótesis nula? A ver, les dejo un segundo, 10 segundos pensar. ¿Qué plantearíamos como hipótesis nula si lo que queremos calcular es la diferencia de proporciones? Que son iguales, exactamente. Queremos saber si son iguales. Entonces, cuando hablamos de diferencia de proporciones, ¿qué plantearíamos? Que esa diferencia vale cero. O sea, lo que vamos a decir es que como hipótesis nula, que P1 es igual a P2 igual a un P, que P1 es distinto de P2 como hipótesis alternativa. Em, Esto es lo mismo que decir que mi hipótesis nula es que P1 menos P sub 2 es igual a cero y que P1 menos P sub 2 es distinto de cero. Bueno, en este caso no lo vamos a demostrar en detalle. El Z0, que es el estadístico de prueba, tiene esta expresión. Eh, pero como P no lo conozco, como P no lo conozco, entonces em, esto queda resumido. Ah,
a esta otra expresión. El denominador de la ecuación 7 de este denominador, lo podemos expresar de esta forma, siendo P mayúscula esto que está acá. Bueno, sobre esto creo que no tenemos ejemplos, pero solo para que sepan que esto también se puede hacer, una, un test de hipótesis sobre la diferencia de proporciones. Bien, entonces ahora ya, digamos, podríamos, podrían también resolver la otra actividad o entender quizás un poquito más la otra actividad que era no solo leer los códigos, sino leer los ejemplos resueltos. Que a ver si lo puedo abrir de acá. Esto estaba en el campus para descargar, eso confírmenmelo, creo que sí, que era, Sí, em, sí, bueno, son ejemplos resueltos de los distintos test de hipótesis que fuimos mencionando en estas dos clases. Es nada, es para que vean también que uno los puede resolver de forma analítica, sin necesidad de usar un software, como se hacía antes. Tampoco tan analítico porque vamos a necesitar de las tablas. O sea, tenemos que tener una ayuda, no es que sale con una calculadora, pero sí por lo menos ver el planteo. Entonces, el primer caso era un test de hipótesis para la media covarianza conocida, que es similar al que habíamos visto del voltaje. Esto lo voy a saltear. El segundo caso, creo que también, pero bueno, era otro de otro contexto. En este caso era, sabemos que la duración en horas de un foco, una lamparita de 75 vatios, tiene una distribución normal, aproximadamente normal, con desviación estándar de 25 horas. Ya la varianza es conocida. Tomamos una muestra aleatoria de 20 focos y el promedio es de 1040 horas. Entonces nos preguntamos, ¿existe evidencia que apoye la afirmación de que la duración promedio del foco es mayor que 1000 horas? Claro, la diferencia del ejercicio uno era que planteamos una hipótesis alternativa bilateral y en este ejercicio 2, como nos pregunta que la duración del foco sea mayor que 1000 horas, directamente planteamos una hipótesis alternativa unilateral con el mayor, usando un alfa de 0,05, verificar el resultado con el p-valor. Bueno, acá está resuelto, que los dejo para que lo vean ustedes. El ejercicio 3 tiene que ver con test de hipótesis para la media de una distribución normal con varianza desconocida y muestras pequeñas, o sea, un número pequeño de muestras donde usamos el t-test. Y era, por ejemplo, el caso de una sustancia que se pueda considerar segura para enterrarse como residuo, se deben caracterizar sus propiedades químicas. Se toman 6 muestras nada más. Imaginemos que es muy difícil tomar cada muestra, es costoso y tomamos solo 6 muestras de lodo de una planta de tratamiento de agua residual en una región y se les mide el pH, obteniéndose una media muestral de 6,68 y una desviación estándar de 0,20. Se puede concluir que la media del pH es menor que 7, o sea que la muestra sería ácida. También vamos a usar una unilateral, pero en este caso a izquierda, con el menor. Y acá está resuelto. Planteamos hipótesis nula, hipótesis alternativa. Muy igual a 7, muy menor que 7. Se calcula en base a los datos anteriores el estadístico de prueba, en este caso el eh, T sub 0. Vamos a la tabla de la distribución T de student con estos dos datos de entrada, el alfa y los grados de libertad. Como tenemos 6 datos, son 5 grados de libertad y nos da este valor. Y con este valor, ¿estos qué son? Los valores críticos. Lo comparamos con el estadístico de prueba
como el estadístico de prueba es menor o está a la izquierda de el valor crítico, tenemos suficiente evidencia para rechazar H0. Lo mismo podríamos haber llegado calculando el p-valor. Después tenemos cuarto ejercicio, test de hipótesis para la varianza. Bueno, entonces lo dejo a ustedes que lo vean. Eh, y finalmente un quinto ejercicio que es test de hipótesis para una proporción. Em, Similar al caso de las cervezas que vimos antes, en este caso una fábrica de semiconductores. Entonces también está resuelto. Entonces, esto mismo son, digamos, así como lo resolvimos acá de manera analítica, lo podríamos resolver también por software, deberíamos llegar a la misma conclusión. Bien. em, bueno, con esto hemos terminado los temas de la unidad 2 y de la semana 2. Yo quedo acá atento para consultas, si quieren consultar de cosas anteriores. La clase que viene ya vamos a arrancar con lo que es la unidad 3, que es regresión, modelos de regresión, donde también vamos a ver que se aplican test de hipótesis en los modelos de regresión.